Esta porción que nosotros vamos a escudriñar, para mí, y he sentido en mi corazón que tiene un mensaje muy profundo, demasiado profundo, porque básicamente es el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha venido haciendo. No solo cuando Él vino y estuvo con sus discípulos y los escogió y los educó y les enseñó y los milagros que hizo, toda su vida preciosa, sino que está a través de todas las escrituras. Es un momento solemne, es un momento maravilloso, y mientras usted va buscando conmigo Juan capítulo 20, el versículo, vamos a leer desde el 19. Yo voy a hacer algo que nunca hago y que a muchos les parecerá cursi, pero quisiera que cierre los ojos un momento allá donde está y quisiera que usted se imaginara una persecución, como está escrito en la palabra y como va a suceder, que la iglesia del Señor va a ser ¿qué? Perseguida. Y cierre sus ojos y piense que estamos todos resguardados en este lugar, buscando un refugio, desesperados porque está pasando algo allá afuera terrible, ¿cierto? Y cerradas las puertas, de repente escuchan la voz de mi Señor Jesús, con sus manos extendidas, mostrando sus llagas, y les dice a ustedes, paz a vosotros. ¿Qué podríamos sentir nosotros? Yo quisiera que esta imagen usted se la llevara de hoy en adelante y la tuviera en su vida. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer desde el versículo 19. Abra sus ojos para que pueda leer. No puedo, tengo que decir algo tonto. Desde el 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre Celestial, es tu palabra que salió de tu boca. Que esa palabra se cumpla hoy en este lugar, Padre Celestial. Obra con tu poder a través de esta palabra y transforma todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestra fe. Que nosotros no encontremos un ápice, un mínimo de incredulidad, Señor, sino que creamos fielmente en que tú hablaste y tu palabra es
la verdad. Te lo pedimos rogando en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, el contexto ustedes ya lo han vivido, algunos meditaron y lo han entendido, ¿cierto? Y aquí está sucediendo algo muy particular. Aquí se está cumpliendo, como dije anteriormente, todo lo que está escrito en las Escrituras. Y volviendo a narrar un poquito, es particular porque dice que estaban encerrados en un lugar. Y era un lugar donde ellos se sentían como seguros. Y yo me pregunto, si en este momento empezaran a suceder todas esas cosas que se avecinan, que están prontas a ocurrir, ¿qué pensarían ustedes? ¿A dónde irían? ¿Qué haríamos nosotros como iglesia? ¿Vendríamos corriendo a este lugar a reunirnos? ¿Nos llamaríamos? ¿Nos buscaríamos? ¿O cada uno buscaría refugio en su propia casa? ¿Cierto? No sabríamos, realmente no sabríamos qué haríamos. Pero si fuera en este momento que entrara el Señor y ustedes y yo estuviéramos viendo y viviendo esa experiencia, lo primero que vendría a nuestra mente sería, ¿será que sí? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que lo merezco? Señor, yo te he negado. Señor, yo te he ignorado. Señor, yo he puesto delante de ti cosas. Señor, y cada uno de nosotros tendríamos, ¿qué? Muchísimos argumentos para dudar acerca de nosotros. Y si usted mira, ¿qué público estaba ahí cuando el Señor vino, extendió sus manos? Pues estaban sus discípulos. Y unos le negaron, y otros lo abandonaron, y otros lo entregaron, y otros lo vendieron. Entonces, si fuera porque todos fallaron, pues ese lugar estaría como desierto, ¿cierto? Es más, probablemente ellos esperarían que el Señor les hiciera algún reclamo y les dijera, ¿se dan cuenta cómo son ustedes? ¿Se dan cuenta los faltones que son? Todos me dejaron, todos me abandonaron. Pero no, mi Señor se para ahí y les dice que paz a vosotros. Primeramente tenemos que entender qué significa ese paz a vosotros. Y yo estaba mirando en las Escrituras y resulta que aquí en Juan, en este capítulo 20, 3 veces, el Señor se presenta delante de ellos y les dice que paz a vosotros. Pero esto no lo hizo antes de morir, sino después de haber ¿qué? Resucitado. No era un saludo común. Si ustedes investigan y revisan todas las versiones, en ninguna versión Jesús se despide o saluda de esta manera. Solamente después de ¿qué? De haber resucitado. ¿Sí? Entonces, fíjense que es particular. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué cambió? ¿Por qué este saludo que es diferente? Y miraba y solamente una vez en el Antiguo Testamento aparece ese saludo. Ahora, quiero ir más adelante, antes de ir al Antiguo Testamento para analizar qué significa esto. El apóstol Pablo y el apóstol Juan también lo usaron. Mire conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Más o menos unas 7, 8 veces los apóstoles usaron este saludo. Y hay algo muy particular en este saludo. Miren lo que dice. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Y dice ahí el apóstol, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Es como si el saludo que el Señor Jesucristo les hubiera dado se estuviera presentando Él y el Padre a la misma vez. Porque aquí dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y seguimos investigando. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, cuando el apóstol empieza con esta carta, dice,
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y vuelve y dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como si este saludo que el Señor les hace a sus discípulos, les está diciendo: ustedes son los llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Por quién? Por mi Padre y por mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Todavía me quedó como duda, porque uno es tontín. Pero miren 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los que santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Paz a vosotros. Saludo de Dios, ¿para quiénes? Para todos ustedes. ¿Quiénes son los santos? Todas aquellas personas que hemos creído fehacientemente que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y que no tenemos un ápice, como dije al principio, un 1% en nuestra mente de duda que Él es Dios. Este mismo saludo lo da en Filipenses, lo da en Tesalonicenses y lo da en Apocalipsis, y me llama la atención como está escrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, mire cómo lo describe, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos entendiendo quiénes somos los santos? Ya usted puede responder. Cuando usted dice: es que yo creo en mi Señor. Yo creo que si esto hoy se acaba, cerrada la puerta y el Señor viene aquí, me va a mirar y no me va a tener en cuenta que yo le vendí, que yo le abandoné. Lo que va a tener en cuenta es que yo estoy creyendo en Él. Ese es el pecado imperdonable, la incredulidad. Por eso es que Satanás dice que es padre de mentira, y este padre de mentira viene y engaña a ¿quiénes? A los incrédulos. Y no permite que la luz del Evangelio, que es Cristo, resplandezca en nuestros corazones. De eso hemos estado hablando durante todos estos días. Amén. Entonces fíjese, ¿quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos creído, los que tenemos fe, los que tenemos la certeza que lo que salió de la boca de Dios, la boca de Jesús, la boca de Dios, es la verdad. Que lo que dijo Jesús es sí y amén y se cumple. Y fíjense que hay dos lados. Están los que hemos creído, es decir, los que tenemos fe, y están los incrédulos. Y hay muchas personas, cientos de miles, quizá millones de personas que se hacen llamar cristianos, pero no ve que no tienen fe. Allí en la Biblia, en Juan capítulo 8, está hablando Jesús con los judíos que habían creído en Él. Ustedes conocen la cita, ¿cierto? Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en Él
Y estos judíos que habían creído en él, le dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo, porque las cosas de su padre queréis hacer. Y estos judíos que habían creído en él, terminaron tirándole ¿qué? Piedras a mi Señor. Y habían ¿qué? Creído en él. Entonces fíjense que nosotros podemos, como Tomás, caer en ese engaño del enemigo y decir hasta no ver. De hecho es un lema o una palabrilla, ¿cómo es que se dice? Un dicho colombiano, hasta no ver, no creer. Pues hermano, le digo que con Cristo no es así. Eso no nos va a servir, eso no es vida eterna. Cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que decir sí y amén. No hay ninguna duda razonable para pensar siquiera que no es real. ¿Sí me hago entender? Les estoy pidiendo que guarden su espíritu, guarden su alma. No se dejen de engañar del enemigo, porque ese es el propósito del enemigo. Poner ¿qué? Incredulidad en nuestros corazones. Entonces Dios, fíjense que desde el principio Dios ya nos había mostrado esto. Esta fotografía de esta iglesia y Jesús en medio de nosotros a puerta cerrada es muy particular, porque es la misma fotografía de Jesús con sus 12 apóstoles, 11, a puerta cerrada. Y fíjense que en Apocalipsis, cuando el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea, le dice que yo vengo y voy a golpear, ¿cierto? Y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. No, aquí el Señor no está diciendo que voy a golpear. Él no estuvo ahí golpeando. Estaba la puerta cerrada y todos estaban reunidos y el Señor se les apareció allá adentro. ¿Entendemos la diferencia? Ya el Señor está ahí. Y ese es el lugar donde el Señor quiere estar con nosotros. Adentro, en nuestros corazones, en nuestro interior. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Efesios, vamos a ver que Él dice que Él va a entrar en nuestro corazón, en nuestro interior, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente Jesús habita en nuestro interior? ¿Realmente Jesús entró y tomó posesión de este corazón? ¿Realmente nuestra alma tiene vida eterna? ¿Realmente si hoy fuera nuestro último día nos iríamos tranquilos, convencidos de que cuando abramos nuestros ojos, le veremos a Él tal y como es? Esa es la pregunta que queremos que nosotros, cada uno tenemos que hacernos. ¿De verdad yo he creído de todo mi corazón? ¿O soy como Tomás? Hasta no meter los dedos en su llaga, hasta no tocar sus manos y meter los dedos donde clavaron estas puntillas o estos clavos. Hasta allá tengo que ir yo. ¿Entiende qué es la incredulidad? Es no tener fe. Mire la historia que hay en Génesis, capítulo 37. El Señor invierte 13 capítulos de Génesis para hablar acerca de un personaje. Obvio, nosotros no vamos a predicar acerca de José. Pero sí vamos a tomar la historia de José porque es muy particular. Cuando nosotros alguna vez hicimos un estudio acerca de José, encontramos 33 coincidencias entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante cada cosa que le estaba aconteciendo a José. Y yo recuerdo algunas. Me acuerdo que José, el hijo preferido del padre. ¿Sí fue así? José, envidiado por sus hermanos. Es más, sus hermanos lo echaron en una cisterna para matarlo.
Y uno de ellos, Rubén, dijo, ay, no, no lo matemos, vendámoslo. ¿Sí fue así? Y lo sacaron y lo vendieron. ¿Por cuántas monedas? 20 monedas de plata a unos mercaderes que pasaban. Eran ismaelitas. Y estos ismaelitas los llevaron y lo vendieron a Putifar, me acordé del nombre por fin. ¿Sí? Y este hombre lo puso a trabajar en su casa y Putifar era prosperado porque José estaba allí y Dios estaba con José. Mejor dicho, donde iba José, les iba bien. Y la mujer de Putifar quería tener amores con José y trató de seducirlo y este varón salió corriendo y dejó su ropa ahí. Y claro, lo acusaron de intentar violar a esta mujer, lo metieron preso. Y usted empieza a mirar toda la vida de José y haga de cuenta. ¿Tipo de quién? De Cristo. Y finalmente, después de 13 capítulos, imagínense, 13 capítulos del Génesis, cuando uno lee Génesis 37, es particular, solo voy a leer esto. Dice, esta es la historia ¿de quién? De Jacob. 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años, apacentó. Y de ahí para allá, habla es de quién? De José y de José y de José. Hasta el capítulo 50. Si uno se va a ver el capítulo 50, al final del capítulo 50, ¿cómo termina? Y murió José a la edad de 110 años. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué tan particular José? Porque Dios ya estaba dando ese mensaje de lo que iba a suceder con su hijo amado aquí en la tierra. José es total, no es una alegoría, es como la imagen de lo que iba a suceder en el futuro con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo muy particular y que me llama pues la atención, que José fue vendido por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, literalmente fue asesinado por sus hermanos, entregado por sus hermanos, vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, después de que Dios lo ha puesto segundo después de Faraón, recuerden que Faraón representa al Padre y Jesucristo representa ¿a quién? A José. Después de se encuentra con sus hermanos que los tiene a merced, pasa algo muy particular. Miremos Génesis 37:2. No, perdón. Génesis 45. Y la verdad tampoco es. Es que es muy interesante. Vamos a ver si lo anoté. No. Génesis 43, 23. La tercera es la vencida. Dice ahí. Imagínense, es muy particular. Porque se encuentra con sus hermanos y ¿qué es lo que espera uno de que después de que sus hermanos lo han vendido y le han pasado N cantidad de cosas? Y miren lo que sucede aquí, 43, 23. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, tremendo. Imagínense ese saludo. Paz a vosotros, no temáis. Lo han vendido, lo han golpeado, ha estado preso, le ha acontecido de todo. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, él no les llega y les dice, ¿sabe qué? Ustedes son unos malvados. Mire lo que hicieron conmigo, mire cómo me trataron, fíjese todo lo que me pasó. Fui vendido, me echaron, mejor dicho, terminé hasta adivinándole los sueños al faraón, al copero y al panadero, etcétera, etcétera, etcétera. No, él no les reclamó, no les dijo nada. ¿Sabe qué les dijo? Mire conmigo, versículo 45.
45, capítulo 45, del 4 al 10. ¿Ya lo tienen? Leamos desde el 4. Yo he tratado de no leer tantas citas para que vayamos a lo que vamos. Dice el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué recibimiento!, ¿no? Imagínense, todos nosotros le entregamos, todos nosotros, y lo vendimos, y cogimos la plata, y nos la gastamos, y cogimos sus ropas, y la untamos de sangre de un cordero que estaba por ahí, se la llevamos a nuestro padre, y el pobre viejito muriéndose porque amaba a ese hijo más que a nada. Y en vez de este varón decirles: oiga, mire lo que ustedes me hicieron, ¿qué les dice? No se entristezcan. Es más, ellos estaban tristes. No os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y sigamos leyendo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Recuerde que están pasando por el periodo de las 7 vacas flacas, ¿no? Y escaseaba el alimento, y por esta razón es que los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar comida. Bueno, lea toda la historia. Hay una cantidad de cosas interesantes ahí. Pero el punto es este: ¿cómo lo recibe él? Paz a vosotros. Versículo 7, 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos para posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Está entendiendo que cuando Jesús se presenta en medio de ellos, Él les está diciendo que ese es el cumplimiento de lo que el Padre había establecido? Miren, durante todo el tiempo que Jesús estuvo en vida, que los enseñó, que hizo milagros, que caminó con ellos, que hizo, ninguna de las promesas se habían cumplido. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: para que el nuevo pacto tenga efecto es necesaria la muerte del testador. Y era necesario que Cristo muriera en la cruz conforme a las Escrituras, y que resucitase al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que este era un momento sublime. Y estaba reunido en medio de ¿quién? Con los que le entregaron, con los que, inclusive uno, Pedro, creo que fue el que maldijo cuando lo negó por tercera vez. ¿Sí fue así? Y yo pregunto aquí, ¿quién de nosotros podría decir: yo no fui? ¿Cuántas veces yo personalmente, cuántas veces no negué a mi Señor? Cuando mi mujer me predicaba, yo le decía: ay, póngase a orar a ver si del cielo le llueve la comida. Así le decía yo a mi esposa. ¿Sabe qué? Qué fe tan vana, qué fe tan triste tenía yo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado así. Y muchos de nosotros, y mucha gente allá en la calle, mucha gente que no quiere volver a la iglesia, no quieren volver porque tienen algo aquí. Yo he sido tan malvado con mi Dios, tan bueno que ha sido Él, que me da vergüenza ir a la iglesia. ¿No han escuchado esto? ¿Cómo yo, Alejandro, voy a ir a presentarme allá? ¿Cómo quiere que yo vaya si yo he hecho esto? Pero ¿no ve que nos han vendido un evangelio diferente? Nos enseñaron que para poder entrar a este lugar uno tiene que ser perfecto y sin mancha.
¿Y qué dice mi Señor? Me negó, me entregó. No, Él no señaló a ninguno. Sencillamente le dice, mi Padre y yo estamos aquí. Ahora, ¿sabe qué? Ustedes y yo estamos en el lugar de reposo. Ese era el lugar de reposo. El lugar de reposo es el lugar donde nosotros entramos y tenemos esa comunión íntima con mi Señor Jesucristo. El lugar de reposo es cuando usted ha confiado en Él y ha ido a este lugar y sin esperarlo Él ha llegado y le ha dicho, paz a vosotros. ¿Recuerda lo que Él les decía? Vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos mandó el Señor? ¿Cuál es la obra del Padre? ¿Quién se acuerda cuál es la obra del Padre? Juan capítulo 6, versículo 26. Y esta es la obra del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Y si usted ha creído en eso, Jesús ya mora en usted. Jesús con sus manos, con su costado ya vive en usted. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos negar. Nosotros no podemos dudar. Nosotros tenemos que tener la certeza de que Él habita en este corazón. ¿Sí me hago entender? Perdóname, está entrando una llamada aquí, no sé por qué. Y eso que no tengo internet, pero está entrando. Bueno, se me fueron las luces. Mire que todo esto que está sucediendo, Jesús ya se lo había anunciado a sus discípulos. Miremos Juan capítulo 14. Un momento. Y miremos el versículo 23. Recuerden la lectura. El Señor entra en este lugar donde ellos estaban con las puertas cerradas, ¿cierto? Dice ahí la escritura que estaban temerosos. ¿Temerosos de quiénes? De los judíos, de los mismos que habían matado a mi Señor. Y estaban reunidos. Y el Señor entra, les muestra las manos, les muestra su costado y les dice, paz a vosotros. Y inmediatamente sopló y les dio ¿qué? El Espíritu Santo. Fíjense, hay una secuencia de actos ahí. Dice ahí Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Está entendiendo en qué lugar están ellos? ¿Está entendiendo quién entró? ¿Y están entendiendo el saludo? Uno, el Padre en mí y yo en ustedes y ustedes en mí. ¿Y haré morada en qué? Este lugar a puerta cerrada representa la morada de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Impresionante. Y dice ahí, ¿y haremos qué? Morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Entienden que cuando Pedro salió de ahí, después de haberlo entregado y haber maldecido, terminó predicándole a 3,000 y se convirtieron? Y así sucede cuando el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Cristo habita en nosotros por su Espíritu Santo, lo repito. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué tenían ellos allá en ese aposento?
miedo, estaban escondidas, las puertas cerradas. Y Él viene y les dice, ya se lo había dicho, para que cuando sucedan estas cosas, no tengan miedo. 27 otra vez, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Estamos recordando el capítulo anterior, el capítulo 14, cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy y vengo a vosotros. Y si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. 29, dice ahí, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Entiende el lío que tiene la iglesia del Señor? Que las personas no estamos creyendo. El enemigo ha hecho con la iglesia lo que ha querido. Se ha metido en las iglesias. Vengo predicando esto desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo es que predica? Predicando un evangelio diferente, una doctrina diferente. Está engañando a la iglesia. Por eso no quieren venir a congregarse. Cría fama y échate, ¿qué? A dormir. Es lo que está sucediendo con la iglesia del Señor. La gente no se acerca. Y va a llegar el día, amados, que esas puertas van a estar cerradas. Y va a venir el Señor y se va a presentar delante de nosotros. Por eso Él nos los está advirtiendo aquí. Se lo estoy diciendo para que cuando suceda, no vayan a cometer los mismos errores, tal y como está escrito en 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron a ellos para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Todo lo que está escrito en la ley y en los profetas es para que nosotros no cometamos los mismos errores que hoy en día la iglesia del Señor está cometiendo. Por eso, amados, tenemos que tener la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? Jesucristo. ¿Qué es lo que no se ve? Su palabra por la cual se hicieron todas las cosas. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dios dijo, en mi nombre echarán demonios y los demonios salen. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dios dijo que no nos faltaría nada. ¿Y por qué lo creo? Porque Él lo dijo. Dios dijo, voy pues a preparar lugar y vengo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y por qué creemos eso? Porque Él lo dijo. Esa es la fe. Esa es la certeza. Y ese es el lío que tiene Tomás. Por eso el Señor le dice al final a Tomás. Vamos, Juan capítulo 20. Y esa parte es impactante. No quiero extenderme tanto. Y dice ahí, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios mío, ¿vamos a esperar hasta ese momento para entender que Él es real? Pregunta, ¿de verdad vamos a esperar hasta ese momento en que Él venga? ¿Sabe? Dice que todo ojo le verá. Y los incrédulos se van a lamentar. Hoy es el día para que usted le diga al Señor, tú eres y no hay nadie más. No hay otra posibilidad. No hay otra alternativa.
no hay más nada. Yo me acuerdo cuando mi papi, después de 8 meses de un cáncer que se lo llevó, le pregunté, papá, ¿y cómo estás con el Señor? Y en sus pocas palabras que podía hablar, porque hasta los dientes le estaban cayendo, dijo, Jesús, no hay más nada. De verdad murió y yo quedé feliz, porque sé que Él estará y está con el Señor en el reino de los cielos. Y es lo mismo que Dios anhela con cada uno de nosotros. Que si hoy es nuestro último día, tengamos la certeza, la seguridad de que abriremos nuestros ojos y le veremos ¿a quién? A Él. Esa es la vida eterna. Cuando nosotros leemos estas porciones, pensamos que estas promesas son solamente para el pueblo de Israel. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho en manos de ¿qué? De carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros, los que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién no le puede dar la gloria a Dios por esto?